Sí. Con permiso de Josefina, que me dijo que podía hacerlo, les voy a partir hablando un poquito de la Fundación Raíz Humana, que es la fundación, eh, como decía ella es una fundación sin fines de lucro, con la que nos dedicamos a promover una sexualidad natural y con una mirada basada en la evidencia. Nosotros eh, estamos especialmente preocupados por los niños, niñas y adolescentes, y nuestra misión es promover una sexualidad integral y acorde al desarrollo natural del ser humano, considerado como una unidad indivisible de cuerpo y alma. Es decir, considerando los aspectos físicos, mentales, espirituales, sin separarlos. Y nos gustaría llegar a ser un referente con mucha humildad para poder servir mejor a las comunidades educacionales y organizacionales que se ocupan del bienestar de niños, niñas y adolescentes. Básicamente hacemos formación, como un poco lo que estoy haciendo ahora con ustedes, de poder hablarles de un tema y poder aclararles conceptos y cosas así. Realizamos orientación clínica a las familias que están pasando por alguna institución relacionada con la sexualidad, con la identidad sexual de los hijos y no saben dónde ir y quieren golpear una puerta correcta. Y nosotros le hacemos una acogida a estas familias, las contenemos en primera instancia y las orientamos para que puedan acceder a terapeutas que trabajan con una línea parecida a la nuestra. Hacemos supervisión clínica, lo que significa que estamos formando futuros psicólogos dedicados también a trabajar con niños, niñas y adolescentes con temáticas de disforia de género y otras temáticas de la sexualidad. Realizamos asesoría y todo esto basado en en una constante investigación, colaboración nacional e internacional con otros profesionales de la salud mental dedicados al mismo tema y ya con mucho orgullo, con 5 o 6 años de experiencia clínica, eh, acompañando este tipo de situaciones en nuestro país. Bueno, el, un poco la conferencia parte con una pregunta un poco, ¿cómo llamarle? Provocadora. Ujú. La Ujú. intención es que nos preguntemos si acaso existe o no lo que se llama la infancia trans. Eh, una pregunta válida, porque en definitiva, eh, un poco en torno a esta pregunta es que se articula la discusión a nivel público. Y desde un lado, algunos dicen, claro que existe, o sea, toda persona adulta transgénero tuvo una infancia trans. Y hay otras personas, como por ejemplo Nicolás Rabó, un destransicionador, es decir, un adulto que en algún momento transitó a mujer y ahora volvió a transitar hacia hombre, dio una entrevista el- ¿en cuál medio? En la segunda, creo, hace unos días, y él decía que él creía que no existía la infancia trans, que en realidad, bueno, un poco le voy a explicar más adelante por qué él piensa que la infancia trans no existe ni debería ser un concepto válido para utilizar. Bueno, estamos en un contexto especial. Eh, el contexto quizás no es un contexto que en muchos sentidos es adverso para la mirada que tradicionalmente hemos tenido sobre la sexualidad y la identidad sexual en Occidente. Y en Occidente, y en realidad, y en Oriente, y en la historia de la humanidad, digamos, desde los primeros hallazgos arqueológicos de la humanidad, que datan de 10.000 años atrás, digamos, ya hay hallazgos de que hombres y mujeres, digamos, se comportaban de manera diferente, se vestían de manera diferente, convivían como matrimonio complementario y vivían en torno a una familia. O sea, por así decir, desde el principio de la civilización, somos familia y somos familia binaria en la que se entiende el hombre y la mujer. La situación de las personas que se identifican como transgénero, es decir, por poner un ejemplo, un hombre que se identifica como mujer o una mujer que se identifica como hombre, eh, tiene algunos antecedentes en el siglo XX, en la historia occidental. Muy conocido es el caso de una persona sueca que, que hizo la transición en la primera mitad del siglo XX
y que fue la primera persona que hizo una intervención quirúrgica con su cuerpo porque se sentía mujer. Pocos dicen, digamos, de que esa persona antes de morir volvió a ser hombre, digamos, y que murió como hombre. No cuentan mucho esa parte. Pero lo cierto es que este fenómeno es un fenómeno reciente. No tenemos ninguna evidencia de que antes del siglo XX hubieran hombres que se identificaran como mujeres o mujeres que se identificaran como hombres. Hasta alrededor del año, hasta alrededor del año 2010, la cantidad de personas que se identificaban como transgénero eran el 0,002% de las mujeres y el 0,005% de los varones. Sin embargo, entre el año 2009 y 2016, como ustedes pueden ver en este primer gráfico de la izquierda, podemos apreciar que hay un aumento dramático en la cantidad de derivaciones de niños, niñas y adolescentes que se identifican como transgénero. Si el año 2009 eran, vamos a agrandar un poquito ahí, si el año 2009 eran eh, 15 adolescentes masculinos, 24, o sea, 15 femeninos, 24 masculinos, dos niños femeninos, dos niñitas y 10 niñitos, para el año 2016 eran 1071, 426, 138, 131. Estamos hablando de un crecimiento que se calcula en un 3.500%. Y esto solamente con los datos hasta 2016, porque hasta 2024, hasta 2023, que fue cuando cerró la clínica, está visto que en Londres el aumento seguía siendo exponencial y se calculaba en un 5.000, que eran 5.000 personas al año las que llegaban a la clínica para recibir reasignación de sexo. O sea, estamos hablando de un incremento exponencial de una identidad transgénero que siempre fue muy minoritaria, atávica, breve, escasa. También el contexto es que estamos en una cultura donde la temática LGBTQ+, en todos los sentidos, y también la dinámica transgénero, ha permeado, se ha vuelto normal, se ha vuelto parte de las películas, de los premios Oscar, de las competencias olímpicas. Ustedes habrán visto la discusión que hay en este momento sobre las boxeadoras que están peleando la final de boxeo femenino. Eh, el tema está en las series, está en la legislación, culturalmente el tema se ha vuelto aceptado, aceptable, y desde muy pequeños eh, los niños están consumiendo información donde les dicen que esto es una alternativa igual de válida, igual de normal y que promete la misma felicidad que cualquier otro tipo de camino. Además, estamos en una sociedad, especialmente, bueno, en Occidente, pero sobre todo en Chile, donde el único camino que se ofrece a los niños, niñas y adolescentes que están pasando por esta situación es el camino que se llama transafirmativo. Eso significa que a las personas se les ofrece apoyarles en la identidad de género percibida. Por lo tanto, si una niña llega al psicólogo diciendo que se siente niño, por default, la psicóloga o la pediatra o el endocrinólogo tiene que llamarle con el nombre de niño escogido, tiene que llamarle con los pronombres masculinos desde la primera sesión. Y dentro del programa transafirmativo, el único camino aceptable y aceptado éticamente es entregarle a los niños, cuando están empezando la pubertad, los bloqueadores de la pubertad, que es un tipo de intervención hormonal que frena el desarrollo de la pubertad. Y si es que el niño se sigue sintiendo bien en su nueva identidad, se le ofrece también la que se llama el tratamiento de hormonación cruzada, donde al niño se le ofrece estrógeno, estriadol, y a las mujeres se le ofrece testosterona. Y este camino del que estoy hablando ahora no es un camino más entre muchos. Actualmente es el único camino, por ejemplo, que está disponible desde las políticas públicas de Chile. Por lo tanto, cualquier persona que va a trabajar, que va a consultar por un hijo que está pasando por esto en la consulta pública, se va a encontrar solamente con un modelo, el modelo trans afirmativo, y ningún otro.
solamente para redondear, además esta temática que debería ser una temática que nos debería interesar a todos de manera como científica, ordenada, dialogante y que busquemos juntos las mejores soluciones para nuestros niños, también se da en un tremendo clima de conflicto y de polarización ideológica. Entonces, es tanto el griterío que es muy difícil dialogar, muy difícil llegar a consenso, muy difícil que las personas que ya están convencidas del camino transafirmativo quieran escuchar algo distinto y viceversa. Y el tema se ha tomado la agenda política. Entonces, lamentablemente algo que debería ser un tema de una preocupación lúcida y tranquila se ha vuelto un tema que al final está siendo dominado por las emociones de los interlocutores. Sin embargo, junto con este contexto que es un poco adverso, delicado, eh, han empezado a pasar, como dicen, están pasando cositas. En primer lugar, digamos, eh, hace ya casi 2 meses, una verdadera bomba que fue el reportaje que hizo Sabine Drysdale en la radio Bio Bio, donde compartió la experiencia de familias que habían ido a la red de salud UC Christus a buscar ayuda para hijos con temáticas con identificación transgénero y que salían de la primera sesión con recetas para hormonización. Eh, Familias que en el reportaje aparecían los padres separados, o sea, que perdieron la tuición de los hijos por no estar de acuerdo con este camino transafirmativo. Y otras cosas que uno pensaba que no pasaban en Chile y estaban pasando en Chile. De hecho, paso el dato, hoy día después de las noticias hay un informe especial, eh, el programa de Santiago Pavlovich, donde va a ser sobre este tema de la infancia trans y sobre las cosas que han pasado en Chile y los cuestionamientos de los padres. Y ahí van a entrevistar a un papá que le quitaron la tuición de su hijo por oponerse a esta terapia. Así que si alguno está interesado en pasar después de esta conversa a la cena, a las noticias y de ahí a informe especial, ya están avisados. Pero una de las cosas más trascendentes que el informe Bio Bio hizo saber a los chilenos es lo que está debajo que es este, este, est- esta publicación que se llama The Cass Review, o en español el informe Cass, que se llama así porque fue realizado por la doctora Hilary Cass en Gran Bretaña, eh, y que realmente eh, digamos, desde mi punto de vista, es un informe valiente y, y científico que merece ser aplaudido de pie. La doctora Hilary Cass se atrevió a hacer una revisión racional, objetiva, de todos los estudios que se habían publicado alguna vez en la historia de la humanidad sobre personas que habían transitado de hombre a mujer, de mujer a hombre, que habían tomado hormonas, que habían hecho operaciones quirúrgicas. Los revisó con lujo de detalle, con metodologías objetivas, evaluándolos y clasificándolos desde baja calidad, media calidad y alta calidad. Y la doctora Hilary Cass descubrió que la mayor parte de los estudios ni siquiera alcanzan al rango de baja calidad y que de los pocos estudios que eran dignos de ser analizados, la inmensa mayoría eran de baja calidad. Muy pocos eran de alta calidad y eran insuficientes porque la cantidad de niños estudiados era muy pequeña, etcétera, como para llegar a una conclusión definitiva. La doctora Cass, eh, digamos, lo más conocido de su informe es que ella recomienda la prohibición de la hormonación en niños, niñas y adolescentes debido a que la evidencia para hacerlo es débil, baja o inconsistente. Y solamente aconsejó que el gobierno británico mantuviera la hormonación para ensayos clínicos, o sea, para experimentación. Por lo tanto, si en Gran Bretaña algún papá quiere que su hijo se hormone, tiene que entender que está entrando en un programa experimental con su hijo. Esa es la condición hoy día en Gran Bretaña. Y esta revisión la hizo la doctora Cass, financiada por que sería como el MinSal de Gran Bretaña,
Y a diferencia de lo que pasaría en otros países, allá el gobierno, que era súper progresista, escuchó el informe, lo leyó y le hicieron caso. Cerraron la clínica para hormonización de menores, eh, cambiaron el sistema de salud para este tipo de personas, las cuales ahora las atienden como que si fuera una problemática de salud mental más, y prohibieron legalmente, y ahora están buscando hacerlo también en la dimensión privada, la prohibición total de la hormonación de niños, niñas y adolescentes. Así que ha sido, o sea, esto dejó la embarrada, esto salió en abril de este año y ha sido lo más comentado en el mundo, ha sido portada, ha sido punto obligado, a tal punto que la red de salud UC lanzó un comunicado a los pocos días de la radio Bio Bio, del informe CAS, diciendo que ellos van a suspendían hasta nueva investigación, suspendían la hormonación de menores. Y el Ministerio de Salud también anunció la suspensión de la hormonación de menores hasta que no se constituyan nuevos lineamientos, lo que significa que han pasado cosas. No necesariamente significa que el Ministerio de Salud no va a sacar algo distinto ahora. O sea, probablemente el Ministerio de Salud, o sea, no sabemos lo que va a pasar, pero en el fondo, por ahora lo suspendió, no sabemos que venga, pero esto se viene fuerte. Y en el fondo lo que están diciendo hoy día en los países, ya, está prohibida la hormonación de la infancia trans. ¿Qué hacemos con ellos ahora cuando vengan a golpear la puerta si ya no los podemos hormonar? Y lo que la doctora Kass les dijo es, hagan terapia. Pero ¿cómo qué terapia? Hagan, no sé, arréglensela ustedes los psicólogos. O sea, no puede ser que ustedes reciban a estos pacientes y en vez de hacerle terapia los deriven a hormonas. Entonces, hoy día a nivel mundial, porque, a ver, todo, digamos, el año 2014 amaneció un día y todo el mundo era transafirmativo. Y llevamos 10 años de políticas transafirmativas exclusivas en el mundo. Y de repente llega la doctora Cass y dice, prohibida la hormonación de menores. Entonces, los psicólogos llevan 10 años sin hacer terapia a estas personas. En el mundo, digo. En Raíz Humana llevamos varios años haciéndolo, pero a nivel mundial, entonces están todos desesperados y preguntándose qué hacer. Por supuesto que también hay países que han dicho que la doctora Cass vale hongo y que su informe no tiene que ser pescado y le han buscado la quinta pata del ají, pero la verdad es que a nivel metodológico el informe Cass es impecable, impecable. Y es entero transparente, además cualquiera lo puede leer, cualquiera lo puede entender. Así que, nada, si alguien quiere saber más en detalle, se lo recomiendo leer. Eh, Está en inglés, pero es muy fácil traducirlo con alguno de estos traductores en línea. Entonces, vamos a la pregunta, después de este contexto, vamos a la pregunta eh, provocativa. ¿Cuál es el problema de transafirmar a los niños trans? Ya, no les demos hormonas, pero ¿cuál es el problema de que si Pepito llega a mi consulta diciéndome que no es Pepito, sino que es Margarita? ¿Cuál es el problema de que le llamemos Margarita y de que ocupamos los pronombres femeninos y que en el colegio pidamos que le llamen Margarita, pero hormona no? Ok, hormona no, pero vida transgénero, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál es el problema de afirmarlo si son niños trans? El problema está en la pregunta, es que está mal hecha. Si ustedes miran bien, la pregunta asume que existen los niños trans. Pero, ¿cuál es el problema de esa frase de niños trans? El problema es que cuando tú estás delante de un niño de 8, 9, 10, 12 o un adolescente de 14, 15 años que declara ser transgénero, ¿cuáles son las posibilidades de que ese niño llegue a la adultez manteniendo su identidad transgénero? ¿Cuántas son? Entonces se acuñó el concepto de persistencia y de desistencia. Persistentes serían los niños que sintiéndose transgénero llegan a ser transgénero en la adultez. Y desistentes serían los niños que identificándose como transgénero, llegando a la adultez, dejan de identificarse como transgénero. O sea, en pocas palabras, Pepito, que siente que es Margarita,
sería persistente o cabría en la persistencia si es que llegada a la adultez siguiera como Margarita. Pero si Pepito vuelve a ser Pepito llegada a la adultez, sería desistente. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, bueno, tenemos datos hasta el año 2014. Como el año 2014 yo les dije que de repente amaneció un día y el mundo entero era transafirmativo, pero antes de eso, antes del año 2014, los datos decían que entre el 80 y el 85% de los niños que se identificaban como trans dejaban de ser trans llegada a la adolescencia, a la adultez. El 80-85%. O sea, si tú me presentas a mis 20 niños, 16, 17, cuando llegue la adultez, no van a ser transgénero. Entonces, o sea, entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto esa es infancia trans o es una infancia, llámale como no trans o normal, o una infancia que se identificaba con el sexo biológico, pero que pasó por una etapa donde la persona se percibió de otra manera? No tenemos cómo saberlo, no tenemos una bola de cristal para que cuando llega uno de esos 20 niños saber, tú eres uno de esos tres que va a seguir siendo adulto trans. Entonces a ustedes tres les mando para acá y a los otros dicen, no, no tengo cómo saberlo. Del mismo modo que si llegan 20 niños diciendo que cuando grandes quieren ser futbolistas, yo no sé, quizás uno va a ser futbolista, quizás dos, quizás, no sé, en Argentina sean 10 futbolistas, pero no sé cuáles, sí, cuáles son los 10 que sí, los 10 que no. ¿Me siguen? Ujú. Entonces, como no lo sabemos, no tenemos derecho a hablar, o sea, es cuestionable hablar de una infancia trans, porque no sabemos hasta qué punto si ese niño identificado como trans es realmente una persona que cuando llega a ser adulta va a seguir siendo transgénero o realmente es solamente una etapa de su vida. Después de 2014 no se ha vuelto a estudiar esto de la persistencia, pero hay algunos estudios que sugieren una cosa que tenemos que tener, que tenemos que tener muy en la cabeza, que todavía no se confirma suficientemente bien, pero se sugiere qué cosa, que que el niño que ya empezó a ser tratado según su sexo percibido, es decir, aquel que los papás accedieron a llamarle Margarita y que empezaron a llamarle con nombre de mujer y a vestirlo de mujer, tiene un 80% de posibilidades de pasar después a hormonarse, a los bloqueadores de la pubertad, a bloquear la pubertad. Y de los que inician con bloqueadores de la pubertad, un 95% pasan a la hormonización cruzada. Por lo tanto, tenemos derecho a pensar, aunque todavía faltan datos para comprobarlo, que empezar a llamarle a un niño según el nombre querido o género designado por el niño significa empujarlo por un tobogán que no tiene freno. Y por lo tanto, ¿qué es lo que dicen hoy día? Hoy día yo he escuchado, ayer escuchaba a alguien que decía, que decían, oye, ya no tenemos desistidores. Si todos los niños que empiezan con transición social, excepto el 3%, van a llegar a ser transgénero. Y claro, ¿cómo no lo van a llegar a hacer si es que en el fondo ya empiezas, o sea, tú lo soltaste por el tobogán y no hay manera de frenar el tobogán? Muy difícil frenar y subir y volver a subir por arriba. Es como un camino sin retorno. Entonces, es súper complicado y delicado hablar de infancia o de niños trans, porque en realidad no sabemos qué significa un niño trans, no sabemos cuáles de los niños que se identifican a sí mismos como trans realmente van a seguir como trans después, no tenemos cómo saberlo. Además, hay otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta. La etapa, según el ciclo vital, que es el desarrollo psicosexual de las personas, eh, la infancia y la adolescencia son periodos donde es normal cuestionarse por muchos aspectos y cambiar de idea. Y especialmente en la adolescencia es normal que los chicos se pregunten y se cuestionen para qué vivo, qué quiero hacer y quién soy. Por lo tanto, hay algo, digamos, esta duda o esta como exploración de posibilidades, no es algo que haya que necesariamente tomársela totalmente en serio. Pueden ser etapas. Por otra parte, sabemos que el cerebro, especialmente la corteza prefrontal, que es la encargada
de la función ejecutiva, de la capacidad de la persona de autoconocerse, de tomar decisiones trascendentales para su vida, entendiendo de qué se tratan, solamente termina de desarrollarse entre los 20 y los 25 años. Entonces, pedirle a un niño de 8 años, de 10 años, que tome una decisión trascendental para su vida, con consecuencias tan graves como la infertilidad de por vida, la pérdida de la densidad ósea, la mayor exposición a riesgos cardiovasculares debido a la hormonación, y pedirle que entienda a los 10 años qué es lo que está haciendo, es como pedirle a una tortuga que entienda qué significa multiplicar. O sea, no, o sea, es desproporcionado cuando se le pide a un niño de 10 años un consentimiento informado respecto a cómo entiendes tú lo que significa que vas a empezar con hormonas. O sea, o sea, como el último punto sale aquí, es desproporcionado. O sea, no los dejamos tomar alcohol, no los dejamos manejar, no los dejamos casarse y les dejamos elegir hormonarse con consecuencias de por vida. O sea, como sociedad estamos en un doble estándar. O sea, si de verdad, digamos, creemos que los niños no son capaces de tomar decisiones de adulto, entonces, ¿por qué le estamos pidiendo en esta área que tomen decisiones de adulto? O peor, que sean los papás los que tomen una decisión de adulto por el hijo, cuando después, cuando el hijo crezca, quizás qué idea va a tener, o quizás papás, o sea, quizás como papás, ¿cómo me dejaron entrar en esto? Por supuesto que también vamos a escuchar testimonios de hijos que están súper agradecidos porque los papás los dejaban entrar en esto y todo eso, pero no sabemos qué va a pasar de aquí a muchos años más. La gente, el estudio sobre desistido, es decir, las personas transgénero o que se identifican como transgénero, que transitan, que se hormonan y que después se arrepienten y vuelven para atrás, dicen que los arrepentimientos ocurren entre los 3 años hasta los 20 después de hormonarse. Entonces, perfectamente puede ser que uno de estos niños que está súper agradecido hoy día con sus papás, en 15 años más no lo esté. ¿Me explican? O sea, me siguen, ¿cierto? Es un tema súper difícil. ¿Cuál es la propuesta que nosotros tenemos como Fundación Raíz Humana, perdón? Es lo que nosotros le llamamos enfoque exploratorio, que también nos gusta llamarle holístico. ¿En qué consiste este enfoque? Partamos desde la ruedita que está aquí más a la derecha. Primero consiste en que a los niños, niñas y adolescentes que están con esta angustia tremenda, porque la mayoría, ¿cómo se presenta la terapia? Perdón, antes de leer aquí. La presentación suele ser la siguiente. Llega el adolescente diciendo, es que necesito hormonarme ya, porque estoy tan angustiado por no hormonarme que me quiero quitar la vida. Llegan como con una especie de petitorio muy claro y como casi como amenazándote como psicólogo que si tú lo cuestionas, se va a quitar la vida y es tu culpa. Y después uno descubre que estas personas normalmente preparan la entrevista con el psicólogo asesorándose con personas de la comunidad transgénero en el mundo y que están súper informados sobre cómo tienen que actuar con el psicólogo en la primera cita. Esto es tremendo. O sea, si tú te metes ahora a Google y buscas eh, qué tengo que decirle al psicólogo en la primera cita para que me derive a hormona, vas a encontrarte con el guión perfecto. Todos los chicos pueden acceder a eso, entonces es muy delicado. Sí. ¿Qué es lo que proponemos nosotros como enfoque? Brindar a estos adolescentes un espacio seguro y sin prisa, que es un espacio que tiene que dar la familia, que tiene que dar el colegio, que tiene que dar el psicólogo, para decirle, oye, respeto lo que te pasa, pero no tienes por qué apurarte. No hay nadie que te esté pidiendo que te definas hoy. La definición toma un tiempo. No tienes por qué ahora a los 10, a los 12, a los 13 decidir algo que es para toda la vida. Tómatelo con calma, sin prisa. Lo común en mi experiencia con estos pacientes es que cuando se dan cuenta que no le estás diciendo que no, no le dices que no, porque no lo sabes, o sea, no sabes qué va a pasar con esa persona en el futuro, pero cuando tú les planteas que no hay prisa, que pueden tomarse el tiempo que necesiten para descubrirse, para conocerse y para hacer su vida, lo que uno normalmente ve es que inmediatamente esta como presión, esta ansiedad por transitar rápidamente, se calma. No es que el niño renuncie a la idea de transitar, pero dice ya,
como vale, puedo postergarlo. No tengo por qué hacerlo ahora, no tengo que hacerlo mañana. Y durante este espacio seguro que se ofrece, se propone un camino de autoconocimiento, que es el segundo paso, donde el menor pueda conocerse sin la prisa y sin el prisma transgénero para todas partes, donde pueda descubrir que la vida es mucho más que si soy o no soy transgénero, donde pueda descubrirse cómo soy yo relacionándome con mis amigos, con mis amigas, cómo soy yo eh, cuando estoy con mi familia, cuáles son las cosas que me gustan, las que no me gustan. Un camino de descubrirse que también va de la mano con un camino como de mirar la biografía y de tratar de entender cómo en qué momento de la vida me empezó a ocurrir que me dejé de sentir cómodo como hombre, como mujer. La ansiedad, como les decía, disminuye porque el niño siente que no le están diciendo ni que sí ni que no, sino que le están dando un espacio seguro. No se está apurando a que, ¿quieres que te llamemos de mujer o de hombre? No, o sea, calma. Si el día de mañana resulta que habrá que llamarte de mujer, te llamaremos como mujer. Pero en este momento no es el momento de tomar esa decisión, es demasiado fuerte. Empezar a llamarte Margarita es una intervención psicológica. Y cuando el colegio, a espaldas de los papás, empieza a llamarle, o los profesores empiezan a llamarle al niño según su nombre social, están haciendo una intervención psicológica. Y lo grave es que son personas que no son psicólogos haciendo intervenciones psicológicas. En este espacio seguro también el psicólogo suele como alentar al niño a profundizar en su historia, en sus motivos conscientes e inconscientes, en el vínculo ambivalente que tiene con la figura masculina y la figura femenina, normalmente encarnadas por el papá y la mamá. Preguntarse si acaso no hubo en su vida alguna experiencia de violencia o de abuso sexual o de acoso sexual. Preguntarse si acaso no le afectó ver a sus papás peleándose. Preguntarse si acaso no le afectó mucho saber que su mejor amigo ahora es trans. Eh, y con el psicólogo preguntarse, ¿será también que hay algún cuadro coexistente que no hayamos visto? Por ejemplo, muchas veces se ha descubierto en este camino exploratorio que el chico tenía TEA, trastorno de espectro autista, que es una concurrencia muy común. O sea, la- eh, entre la población de niños que se identifican como transgénero, hay mucho más TEA que en la población de niños que no se identifican como transgénero. Y viceversa, en la población con TEA hay mucho más niños que se sienten trans. Entonces, hay espacios en los que hay que ver cómo es la intersección de las distintas situaciones que están ocurriendo en el alma del niño. Y uno como psicólogo tiene que mirar más profundo que el niño y tiene que ayudarle con valentía a descubrir cuáles son los hilos que están moviendo sutilmente sus opciones, sus gustos, sus emociones. Por ejemplo, una vez me tocó trabajar con un adolescente que estaba en esta, que quería ser mujer y claro, después de 6 meses descubrimos que el adolescente odiaba a tal punto a su papá que cualquier cosa que él se daba cuenta que se parecía a él, la detestaba profundamente. Entonces, claro, el chico en medida que se iba convirtiendo biológicamente en hombre con la pubertad y le iban saliendo pelos, decía, estos pelos son como los de mi papá, los odio, y se los arrancaba. Entonces tú dices, claro, aquí hay cosas que hay que explorar mucho antes de tomar la decisión de transitar o no transitar. Lo otro interesante del modelo exploratorio es que no tiene resultados predeterminados. ¿Qué significa eso? Que genuinamente, digamos, el profesional que acompaña a estos niños y su familia no se predispone más a que el niño no sea o a que sea trans en el futuro. Como en toda psicoterapia, uno como psicólogo no puede, por ejemplo, cuando uno como psicólogo de familia, aquí las personas ustedes que sean psicólogos de familia, el psicólogo de familia no tiene que predisponerse más o menos a que la relación de pareja siga o no siga. Eso va a depender mucho de la pareja, va a depender mucho de las condiciones, en algunos casos, o sea, el psicólogo no es el que tiene que decidir tampoco.
Los que tienen que tomar la decisión son la misma pareja, no el psicólogo por la pareja. Y aquí lo mismo, es muy liberador para el psicólogo o para la familia cuando se dan cuenta que no son ellos los que tienen que tomar la determinación, que el niño mismo cuando llegue a ser adulto ojalá la va a tomar. Y cuando llegue ese momento va a estar agradecido que se lo tomaron en serio, va a estar agradecido de que se dieron el tiempo, va a estar agradecido de que se revisó el panorama completo y holístico, de ahí viene holístico, que es completo, integral del alma del niño. Y cuando llegó adulto, independiente de la decisión que tome, va a estar agradecido. Y esa es la ventaja de este enfoque. Obviamente que de repente uno como papá, uno como desde un punto de vista de la propia ideología o religión personal, uno quisiera que nadie pasara por algo como eso. Pero desde el punto de vista profesional, uno tiene que entender que uno no es dueño que uno, aunque quiera o no quiera, uno tiene muy poco poder sobre lo que va a pasar con alguien en el futuro. Y uno tiene que ser humilde respecto de eso. Y además, y esto es lo bonito, el niño, niña, adolescente que percibe esa neutralidad se siente realmente querido porque entiende que no está el psicólogo ahí tratando de cambiarlo o de afirmarlo. Entiende que el psicólogo está ahí para ayudarle a hacer un O sea, proceso número con uno. un... O sea, mira. ¿Me siguen? 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿Se 9. puede silenciar tú? Sí, ya sale 100. Entonces es sin resultado predeterminado y por lo mismo, digamos, no se le puede, no se puede, este enfoque exploratorio holístico no se asimila o no se asemeja a lo que se llama, a lo que se suele denominar como terapias de conversión, que son las terapias en las que el terapeuta trata de cambiar intencionadamente la orientación o la identidad sexual del paciente para que llegue a ser de una manera determinada, ni tampoco transafirmativa en el sentido de que yo de antemano me proponga a como dé lugar transafirmar la identidad percibida del menor en el momento en que me consultó. Entonces, por lo tanto, es una alternativa ecuánime, porque de alguna manera no estoy ni empujando ni para allá ni para allá, sino que estoy ofreciendo las condiciones para que la sexualidad e identidad natural del niño vaya pasando por las etapas que debe ir pasando y se exprese. Y en nuestra experiencia como fundación, la mayoría de los niños que ingresan a este enfoque lo agradecen mucho con su familia. Y a la mayoría, el tema transgénero les deja de interesar después de 1 o 2 años. No significa no significa que el día de mañana no lo sean, no tenemos idea. Pero como tema y como urgencia es que tengo que transitar, es que necesito que me llamen Margarita, se acaba. Es como una vía de presión que tú le dejas. Y los niños se dan cuenta que la vida va mucho más allá de si soy Margarita o si soy Pepito. O sea, la vida es mucho más amplia que el nombre que me quiero poner. Entonces, nada, es un enfoque que yo recomiendo. Además, en el caso que, digamos, el niño, niña, adolescente el día de mañana quiera ser transgénero, también va a estar agradecido de que pudo trabajar lo que tenía que trabajar, de que pudo revisar lo que tenía que revisar y que lo está haciendo con conocimiento de causa, que lo está haciendo, digamos, como con honestidad, aunque quizás sea una decisión difícil para los que quizás no tenemos sensibilidad con el tema, pero lo está haciendo de manera informada, tranquila, habiendo revisado bien. Y eso es una ganancia terapéutica y una ganancia de cara como a acompañar estos procesos. Por lo tanto, digamos, el enfoque exploratorio holístico suspende todo tipo de transición. La hormonal, por supuesto, la quirúrgica, obviamente, hasta el momento más bien se considera como prohibida en niños, pero la transición social también se reserva para después, se guarda para después. Se entiende que empezar a llamarle Margarita o no, ya empieza a marcar el alma en una dirección muy clara y por lo tanto, si yo quiero dejar que el alma se desarrolle según su naturaleza, no debo yo ser el que interviene así. Debe ser la propia vida la que va, en cierto sentido, como moldeando y avanzando según los caminos que, aunque uno quiera controlarlos, no están bajo control del psicólogo ni de los que acompañamos. Nosotros como acompañantes respetamos y entendemos eso. Así que esta es la propuesta que nosotros hacemos. La hacemos, por supuesto, en la terapia muy claramente, pero también como comunidad escolar que queremos ayudar a acompañar a un niño en su proceso, o como familia que queremos acompañar, o ustedes como personas que acompañan familias y que quizás les toque acompañar familias con esta duda,
qué importante es que ustedes le digan que hay una alternativa intermedia, que no se trata como de, o es trans o no es trans. No, o sea, hay un camino intermedio donde uno hace camino con la persona. Y lo que se tiene que deshacer se deshace por peso propio, como cuando cae la manzana madura del árbol. Esa es un poco la apuesta y la propuesta que nosotros como fundación hacemos en general. Muchísimas gracias.